Entonces, primero que nada, muchas gracias por haber asistido y espero que les guste la plática. Los voy a dejar con ellos para que les den toda la explicación al respecto. Hola, buenos días. Gracias por venir. Y les voy a presentar primero a Daniela en esta exposición de Mujeres en Cinta. Y bueno, pues rápidamente, Daniela es una artista mexicana que vive entre Querétaro y París. Y es una artista conceptual narrativa que crea ficciones a largo plazo. Esta es una retrospectiva, es la tercera edición de la exposición que ya se expuso primero en la Casa del Lago, en la Ciudad de México, luego en el Museo de Arte Contemporáneo en Querétaro y ahora aquí. A cada edición hay nuevas piezas que se ponen y que también juegan según la conformación del espacio. Entonces esta también es una exposición que tiene muchos niveles de lectura. Entonces también les invito a hacer muchas preguntas, porque cuando estamos hablando, uno dice, mira, como el artista da un poco por hecho de que la gente entiende sus referencias. Y a veces el trabajo de un artista contemporáneo está hecho de vivencias, de referencias, de anécdotas, de historias, de la historia del arte, ¿no? de movimientos artísticos que ya incorporen su práctica. Entonces, les invitamos de verdad a que hagan muchas preguntas, que interrumpan, porque de eso se trata un poco. Entonces, lo vamos a hacer como un recorrido, un poquito como una plática. Y bueno, le quería dar la palabra a Daniela y también preguntarle de dónde surge el nombre de la banda. No sé, como saben, es la retrospectiva se llama así la exposición, es una retrospectiva de una banda que nadie recuerda. Entonces, ¿cómo surge el nombre del grupo? Bueno, gracias a todos y a todas por venir. El nombre del grupo surge, esto no sé si va a ser algo a lo mejor con lo que no todos se pueden relacionar o encontrar eco en eso, pero como que en algún momento los que no somos músicos y no tenemos habilidades musicales empezamos a decir, si yo tuviera un grupo, ¿cómo se llamaría? ¿Y qué tocaría yo? ¿Y a quiénes invitaría de mis amigos? Y luego les dices, ¿y ellos qué instrumento tocarían? ¿Sí? Entonces realmente el nombre del grupo surgió por estar pensando palabras con otros amigos artistas y pensar en el juego de palabras de mujeres en cinta, y que en cinta puede ser separado en cinta de cassette, y ya realmente fue algo como muy estar hablando de eso. Y a mí siempre me habían gustado mucho los cassettes, y siempre me había gustado mucho la estética del cassette, incluso antes de que se pusiera como que ha tenido épocas en las que vuelve, pero a mí me gustaba mucho todo lo artesanal de la cinta, incluso la mala definición del cassette, lo poco que puedes hacer con él, porque pues, es como un máster que viene en una cinta, es como un poco, digamos, lo que primero existió fue el nombre y la idea de si yo tuviera un grupo. Y entonces ya con eso, lo segundo que surgió fue que me invitaron a hacer un proyecto para un centro de arte que está en Madrid y que es así un proyecto experimental. No sé, a veces tienen exposiciones en las que la curaduría es la ex vocalista de Sonic Youth, no sé si a quien le guste, y entonces hay artistas, entonces había como mucha mezcla en ese lugar. Y me invitaron a hacer un proyecto como parte de una exposición colectiva, y entonces lo que hice fue como darle realidad temporal a la idea del grupo y preguntarle a unos amigos, sobre todo amigos músicos, si estuvieras en este grupo que se llama así, que hacía tal, ¿qué instrumento tocarías? Y a partir de ahí creé como un inicio de narrativa sobre mujeres en cine. Y luego, ¿quiénes integraron el grupo y cómo se iban integrando, cómo los ibas reclutando? Pues digamos que los primeros, yo siempre he colaborado mucho con escritores y con músicos en la práctica artística, aún más que con otros artistas. Y entonces tenía muchos amigos músicos con los que ya había colaborado en otros proyectos, y como te digo, para ese primer proyecto que les dije, oigan, ¿quieren participar en este proyecto? ¿Qué instrumento les gustaría tocar? Casi todos dijeron la batería, entonces hubo que arreglarlo. O sea, todos los que ya estaban en grupos se encantaban, hacían otra cosa, lo que querían era tocar la batería, entonces había muchas baterías. Y luego ya a lo largo del tiempo, conforme el proyecto se fue desarrollando, pues a veces había incluso gente a la que cuando yo le contaba esta idea de inventar un grupo, tal,
me acercaban y me decían, ¿puedo tocar en tu grupo? ¿Puedo decir que estuve en tu grupo? Porque entonces así se fue conformando ya como el grupo final de integrantes. Y sí, realmente era como de diferentes maneras, ¿no? Pero los originales eran los amigos cercanos que estaban en grupos. La única en el grupo que no sabe tocar instrumento ni hacer nada musical soy yo. Pero bueno, también hubieron escritores, ¿no? Involucrados. O sea, también hubo gente que no eran músicos que de alguna manera también se integraron en hablar sobre el grupo, en escribir sobre él. Sí, en el grupo había un escritor, pero poco a poco también, conforme se fueron creando ya pues, los cassettes, el grupo que solo grababa en cassette nada más, ya se fue creando también como, bueno, quién escribió las letras, y ahí sí también eché mano como de mis amigos escritores para decirles, o sea, las letras de este cassette las escribiste tú, ya me daban los títulos o así, y está lleno de referencias que cuando circulemos un poco las podemos ir viendo, pero está lleno de referencias a la literatura y a la música. Sí, por ejemplo, bueno, podemos ir caminando un poco acá, y en esta pieza, por ejemplo, es una pieza que con muchas palabras que describe a qué sonaba, ¿no? Como también hay poca o información, o mucha información de varios niveles sobre el grupo, muchas veces le preguntaban cómo suena la música, ¿no? ¿A qué suena? Sí, realmente, bueno, no hay música. Lo que la explicación, digamos, es que es muy difícil conservar los cassettes y que los grupos de arte, los grupos que empiezan como nosotros con artistas y medio con pretensiones de vamos a hacer un grupo de arte y un colectivo y no nos preocupamos por la posteridad, y entonces pues no había másters digitales, tampoco había esa posibilidad, y entonces pues no hay música, por más que la encuentren, no existe. Y entonces la idea era, bueno, pero ¿a qué sonaban? Y lo que yo he hecho a lo largo del tiempo, pero sobre todo en un documental que pueden ver ahí algunas de las entrevistas, es preguntarle a la gente a qué sonaba Mujeres en Cinta. Y entonces estas son las respuestas de pues una variedad de gente, de escritores, directores de discográficas, poetas, integrantes de otros grupos que no estuvieron en Mujeres en Cinta, y hasta incluso Trino, que no sé si los conocen, que son unos moneros, y así. Y entonces pues cada quien iba dando como su versión, y ya, sí. Entonces aquí hay una cosa muy interesante que aparece, que es ¿qué es lo que hacen las cosas? Lo que uno recuerda o lo que es, ¿no? Lo que uno describe que fue, o realmente sí existe algo como de hechos, ¿no? Sobre todo en lo que uno le gusta, sobre todo mucho con el rock y estos grupos, es más porque te recuerda un momento de tu vida, porque tenías un grupo de amigos con el que vas a un concierto, ¿sabes? Eso es como la experiencia del grupo es más importante realmente que la música que tocan, ¿no? Entonces, no sé si quieras hablar un poquito de la ficción también, ¿no? De los recuerdos, de lo que preguntamos a la gente, que le preguntabas a la gente cómo suena, y esa es la versión de que lo que la gente recuerda, ¿no? La interpretación del público es hasta más fuerte que realmente lo que tocaba el grupo. Ahora para Manu, déjame responderle nada más esa pregunta, o es algo de lo que ya dijimos. Nada más rápidamente, creo que es muy importante eso, y creo que es muy importante como esta idea de muchas veces la gente sigue al grupo en donde, por ejemplo, este grupo donde hay músicos de diferentes grupos, la gente lo sigue por fidelidad a ese músico. Entonces hay mucho esta historia como de, no importa lo que suene el nuevo grupo, a mí lo que me gusta es la idea del grupo porque existe ese otro grupo. Entonces hay una cosa que para mi trabajo es muy importante, que es la intención colectiva de participar en una ficción, ¿no? La intención colectiva de participar en una narrativa o en una obra, y de sentirte no co-creador, porque eso no es cierto, la creadora soy yo, pero sí de participar, o sea, de decir esto me interesa, esto me gusta, me quiero adherir a este proyecto y tal.
aún si no sé a qué suena, pero como ahí está fulanito que me gusta su música, siento que la idea es, como dice, se vuelve una idea colectiva como tangible, ¿no? A partir de eso. Sí. Perdón, lo que pasa es que no conozco el grupo, o sea, nunca había escuchado hablar de ellos. Y tengo que preguntar, ¿la música que está en el ambiente es música de ellos? No sé si te fijaste que hace rato dije que la música no se puede conseguir. Ok. Pero la música que estás oyendo son como audios de diferentes programas de radio o de una presentación que se hizo una vez en Madrid. Y lo que hay, la música que escuchas, que es muy poquita, pero en realidad luego les puedo pasar ahí una playlist en Spotify de la música que podría sonar a Mujeres en Cinta. Y la música que escuchas es como música que tiene alguna referencia, ya sea que es alguien que estuvo en el grupo o música que influyó al grupo. Luego ya podemos ver ahí como un cassette de covers, entonces pues los grupos de los que se hicieron covers o así, pero la música como tal no la vas a encontrar. Cuando se acercaba a preguntar a qué sonaba la música de Mujeres en Cinta, ¿tenía que explicar el proyecto o solo te acercas a alguien y le preguntas? No, es muy buena pregunta. Intentaba explicar brevemente el proyecto. La mayoría de la gente pues es gente creativa o que tiene que ver con la música o la literatura, e inmediatamente la gente se arranca, o sea, a decir, a participar. Eso es lo que quería decir antes, o sea, cómo les interesa participar en eso. Entonces, sí da un poquito el contexto, pero no mucho, ¿no? Lo menos posible para que sea el gusto de la otra persona. Y por ejemplo, uno ve como fenómenos de la música, el fenómeno de los fans, que no solo es una narrativa, es un delirio, ¿sabes? Cuando tú ves a fans de un grupo que tú no conoces o no te gusta, dices, pero, o sea, esto es como el vudú, o sea, no tienes modo de explicarlo, ¿no? Entonces, no sé, podemos ir a ver a esa pieza que tiene que ver como con los recortes y con cierta literatura que se creó a partir del grupo, ¿no? Sí, o sea, esta pieza... esto no sé si todavía sigue siendo algo, ya me dirán, pero digamos que era costumbre en los bares o en los foros de conciertos, sobre todo medio independientes, engrapar cosas, anuncios, se busca baterista o se vende tal cosa o tal, o la mesa donde se vendía el merch, y entonces poner todo esto. Entonces la idea fue como recrear eso, ¿no? Todo esto está así engrapado y es un colectivo de todo, o sea, aquí hay desde portadas de presentaciones del grupo en el Centro de Arte que les decía en Madrid, un concierto en el Museo de la Ciudad en Querétaro, y luego, no sé, de podcast, artículos en el periódico, Mujeres en Cinta se reencuentra, el día que se murió Whitney, y luego, no sé, diferentes cosas, y además otro artículo de la exposición que se hizo en Querétaro en el Museo de Arte Contemporáneo. O sea, este muro se va alimentando también de cómo va evolucionando, es una historia que continúa a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces se va alimentando de fotos de cuando se expuso en Madrid, de diferentes cosas, además de las mismas fotos de los integrantes del grupo que ellos mandaron, o gente, en algún tiempo hicimos camisetas, ya no, y entonces pues, no sé, gente con la que mandaba la foto con la camiseta del grupo, incluso emails, los primeros emails de que era de una amiga que me decía, soñé que tenías un grupo, y a partir de ahí como que ya surgió el proyecto. O sea, es como todo, ¿no? Como una especie de mood board, para usar así la palabra, del grupo. Pero realmente más que eso tiene su origen en eso, en los muros de los bares, ¿no? Donde todo está así como engrapado súper mal, pero de ahí surgían luego bandas y proyectos y finalmente uno puede pensar que estos mood boards, ¿no? Estas cosas de donde hay afiches, recuerdo, todo eso, en la práctica del arte contemporáneo existe mucho, ¿no? Uno va aprendiendo de vanguardias, de cosas que le gustan a uno, que van nutriendo, de anécdotas. Y yo creo que la próxima pieza tiene que ver mucho con esto. Si quieren vamos al neón. Que fue un movimiento de los 60 en Francia, donde escritores y matemáticos trabajaban juntos para hacer escritura muy restrictiva, ¿no? Tenían como condiciones de escritura muy establecidas y también muy liberadoras, ¿no? Al poder hacer este ejercicio.
quería preguntarle a Daniela cómo opera esta referencia dentro de la exposición y qué significa para ti también el Ulipo, ¿no? Mira, cuando yo estuve estudiando arte, que luego vamos a hablar de arte conceptual, yo estudiaba arte y no mucha gente, creo que se parecía como era ahora, la mayoría de la gente pintaba, y yo llegaba con cosas que conflictuaban a algunos porque decían, pues no hiciste nada más estás presentando el dónde está el arte, dónde está la habilidad, pues como que, en fin, yo un día en mi escuela daban conferencias cada jueves, y un día una conferencia de un escritor que yo me perdí, y luego me llegaron a decir algunos compañeros que entendimos tu trabajo gracias a esta conferencia de este escritor. Entonces para mí se volvió una obsesión saber más, y es un escritor americano que murió y que está en las entrevistas del documental, y él lo que había hablado era de un grupo de escritores, sobre todo franceses, pero había italianos, había otros que eran un grupo, pues no surrealista, pero sí de los años 60, en la época de los grupos, que trabajaba a partir de imponerse a sí mismos reglas dentro de las cuales creaban. Entonces, por ejemplo, había uno muy conocido que escribió un libro entero sin la letra E, entonces, porque la letra más común en francés, y no era que la quitara de las palabras, sino que tenía que buscar sinónimos. Entonces, él se ponía así después de la descripción y luego el libro además pues, tenía que contar una historia interesante, no era nada más así. Y luego ese libro se fue traduciendo, y la traducción al español, por ejemplo, era Sin la letra A, se llamaba Secuestro, y también se juntó un grupo de escritores para la traducción. Entonces, a mí todo eso me gustaba mucho, y me parecía que era más o menos lo que a mí me gustaba hacer, que era como decir, la gente usa lienzos o marcos, yo armaba mi propio marco, que eran ciertas reglas que yo no quería romper, ciertas reglas de ficción, cierta estructura, y luego creaba dentro de eso. Y a partir de eso me empecé a investigar sobre ese grupo. Y luego también va a ser una referencia así un poco, pero Jodorowsky es un escritor que he oído hablar de él. Jodorowsky se fue a vivir a Francia porque dijo que iba a ir a salvar al surrealismo, ¿no? Entonces cuentan que entró a la casa del reggaetón a tocarle al baño y a decir, vengo a salvar el surrealismo. Entonces yo creo que yo también dije, voy a salvar el grupo, porque ya había pasado mucho tiempo y a mí me parecía como, sí, pero pues no. Pero entonces ha tenido como mucha influencia en mi trabajo, y esta pieza que es nueva, que le hicimos para la galería, es una combinación de dos cosas muy importantes, que es la música y la escritura. Entonces es una frase de la canción de Björk, y como el Ulipo se trata justo de eso, de ver cómo se organiza la libertad, que al final es una ingenuidad, y es como también práctica artística tiene que ver con eso, ¿no? Tratar de estar en esta persecución, de controlar la libertad, ¿no? Libertad, o sea, de darle marco a la creatividad. Y entonces esta obra de acá es la única foto de grupo que existe, y está basada en la única foto de todo el grupo que existe. En realidad es un fotomontaje porque algunos no estaban. Duchamp era parte del grupo, Italo Calvino y otros escritores, pues todos los que no tuvieron los únicos que hicieron así, encimadito de Sephora, un diseñador gráfico muy famoso francés de los años 50. Y entonces quisimos hacer que la única foto de grupo imitara esa misma estructura, justo lo importante del grupo es en mi propia obra. Y sí, aquí como pensando en los recorridos, ¿sabes? De cómo funcionan varios elementos juntos, aquí vemos como varios conceptos que trabajan juntos, ¿no? Que Daniela usa para crear, pero también hay la utilización de cosas más personales, ¿no? De diarios, de anécdotas, de archivos personales, ¿no? En toda la creación de todo artista, ¿no? De lo que tú quieres decir, de lo que has vivido, de lo que te acuerdas. Y tal vez podemos ir a la otra pieza que tiene que ver más con collage que hizo Daniela a partir de un archivo personal, ¿no? De casi como que ya como en el registro de un diario. Entonces no sé si quieras hablar de estas. Sí, o sea, creo que Marcus dijo al principio que esta es la tercera vez que se expone esta exposición, y cada vez que la volvemos a exponer, a mí me gusta que haya nuevas piezas
están pensadas para el lugar, pero que además también están pensadas para la evolución, porque pues han pasado de la primera exposición que se hizo de esto, han pasado 3 años, entonces pues cada vez que se presenta yo tratamos de adaptarnos al lugar, de ver cómo se puede aprovechar el lugar y potencializar. Y también creo que otra cosa que va sucediendo es que cada vez el proyecto se va haciendo como, va partiendo de lo macro, de esta historia de este grupo que está un poco externa a mí, a algo que ya se va como centrando más en mis propias referencias, ¿no? Como ese letrero, o como estas obras que ya tienen que ver más con mi obra ya plástica, por así decir, y que están hechas, fueron hechas para un número de aniversario de la revista del UNAM sobre el ZLN, sobre el aniversario de la Revolución Zapatista, y como que para mí toda la referencia de esa época tenía que ver con la música y tenía que ver con los archivos. Yo archivo todo, o sea, tengo una colección muy grande de archivos de todo tipo, fotográficos, de revistas, y entonces aquí era como la restricción, una vez más, que me puse, es que todo el material que utilizaba para el collage tenía que ver con material de archivo que yo tuviera, que había sucedido, que databa justo del año en el que inició la Revolución Zapatista. Entonces esa era como la restricción, como de lo que les hablaba, y ya luego, bueno, esta es como la manifestación visual de eso, ¿no? No sé, ya luego si se acercan pueden ver como las diferentes referencias, pero sí, más o menos eso es como que la exposición se va cerrando en lugar de, es muy abierta y va como cerrándose. Sí, ¿alguien levantó? Sí, ¿alguien levantó? Y bueno, justo estábamos hablando de que, bueno, nos hemos dado cuenta que yo creo que hay dos cosas. A raíz de la pandemia, donde hubo un encierro y la gente volvió mucho a la pintura, y también que ha habido como, han aparecido muchas galerías donde mucha gente, por ejemplo en la Ciudad de México hay muchas galerías donde invitaban a la gente a experimentar, ¿no? Donde la gente empezó a experimentar a partir de una galería que realmente no es un espacio de experimentación, es un espacio de venta, ¿no? Entonces, si tú hablas con tu galerista, más o menos te va a empujar a hacer algo que puedas vender, ¿no? Por lógica, porque a eso se dedica y el gana. Entonces, como que últimamente ha habido como un resurgimiento muy grande de la pintura y ya casi como que ha desaparecido el arte conceptual, ¿no? Y decíamos, bueno, porque finalmente hasta la pintura ya como aparece ahorita ya es una pintura conceptual, no es una pintura realmente figurativa o que se estudie como pintura, se tiene que leer como una pieza con un camino histórico y todo eso, ¿no? Entonces, pues decíamos que es importante volver a estos conceptos que están detrás del arte, que lo han movido y que lo han hecho llegar hasta donde está, y que decíamos de broma, ¿no? Que sí hubo mucho abuso, ¿no? Del arte conceptual, de la pantalla blanca o cosas así, pero yo creo que, no sé, como que me parece que lo extraño, ¿sabes? Como que ahorita ya con esta como triunfo de la pintura y de la venta, pues como que extraño un poquito lo conceptual. Entonces pues quería hacerte que comentaras esto, tú que estudiaste, ¿no? Que estudiaste arte conceptual y que te defines en tu práctica como eso, ¿qué opinas al respecto? Y si nos puedes hablar un poco también del arte conceptual. Pues, o sea, creo que en cierta manera, y eso también lo hablábamos hace rato, el arte conceptual es todo, ¿no? Hoy en día, porque que después eso es lo que a mí me reclaman los amigos pintores. Yo también soy artista conceptual porque parto de un concepto, entonces creo que luego hay como una mezcla en las definiciones, ¿no? Obviamente todo el arte hoy en día, como dices, incluso la pintura ya no es la misma pintura abstracta de los años 50, aunque sea otra vez pintura abstracta, ¿no? Pero sí, el arte conceptual como que ha tenido un ciclo así muy desdichado, porque cuando empezaba el arte conceptual, el mundo de las galerías estaba súper enfocado al arte todavía moderno y, ¿sabes?, a la pintura modernista y tal. Y después hubo como un periodo así de enamoramiento de galerías y arte conceptual que decían, no importa, vamos a vender tu plátano con un mástil y lo vendemos, o sea, y luego ya otra vez como, ay no, la pintura. Entonces sí como, no sé, como que volvimos a lo de antes. Pero para mí es muy lindo porque, o sea, el arte conceptual, yo tengo un amigo con el que
nos mandamos memes de que la broma es que no sabemos hacer nada, ¿no? O sea, que no sabemos recortar bien, que no sabemos pintar bien, que si queremos montar nos tiene que ayudar a alguien, que así. Entonces siempre nos burlamos de eso. Sí, es tocar instrumentos. Pero para mí, como lo lindo de las puertas que abrió el arte conceptual, que mucha de la pintura que hay hoy no hubiera existido si no hubiera habido arte conceptual, ¿no? Que liberó, para mí eso es como lo importante. Yo no concibo el arte como un iluminado, que solo yo hago algo, nadie lo podría hacer porque yo estoy inspirado. Para mí es un oficio, y un oficio que puede ejercer casi todo el mundo con una cierta preparación que no tiene que ser académica, sino que tiene que entrenar el ojo, ver y ver y ver y ver arte, con eso basta. Y entonces creo que el arte conceptual liberó de esas restricciones de pero este dibujo no se parece al modelo, ¿sabes? O no sabes de teoría de color, o como de pronto hubo una liberación de ¿quieres ser artista? Sé artista. Luego serás bueno o malo, ya veremos, pero sé artista. Entonces parece un poco romántico, pero para mí hubo como ese inicio y hubo mucha experimentación y como dices, pues, sí, muchas cosas que no, pero no sé, yo aunque hago cosas que no son tan conceptuales, le sigo teniendo como mucho cariño a lo que eso permitió y lo sigo, yo a veces doy clases de arte y sigo insistiendo en la gente que dice, pero eso lo podría haber hecho mi niño de 5 años, y pues que lo haga, o sea, fabuloso, o sea, en serio, como qué bien que haya tanto arte y habrá mucho arte malo y mucho arte bueno, pero no sé, no sé si respondí a lo que preguntaste, pero bueno. Sí, como comentando esta... Yo dirigí un museo en Querétaro de arte contemporáneo y que no estaba, bueno, era el primer espacio realmente dedicado al arte contemporáneo y luego la gente me invitaba así como a nivel personal de, oye, vente a cenar a mi casa que te queremos preguntar, ¿verdad que el arte contemporáneo es una cochinada? O sea, decían, oigan, ¿qué me van a servir de cenar? Pues esto me tiene que dar una cosa increíble porque, ¿cómo? Y entonces volviendo un poco al grupo, a la historia del grupo, pues una pregunta, ¿eran varios grupos o no era un grupo? Sí. Sí. Sí, entonces, bueno, aquí retomamos así todo lo que se dijo pues está la idea del grupo, la idea de los recuerdos, es como un poquito una mezcla de todo lo que decidió Daniela que era, ¿no? Y que también hizo a lo largo de años, ¿no? De cuántos años desde que sí, pues como 10 años, apareció el poquito nombre más. Hasta hoy. En las vitrinas que están ahí, si quieres luego vamos a hablar de las esculturas de Cáceres también, pero en las vitrinas pueden ver también como una cierta historia documental del grupo, ¿no? Las revistas que han publicado cosas sobre el grupo, los artículos que han salido antes en blogs, ahora hay incluso un libro que sale un cuento muy bonito y el protagonista se llama Johnny, no es como nosotros, y el protagonista era así pues uno que no sé, que nadie lo comprendía y escuchaba a mujeres en cinta, ¿no? Yo creo que la pregunta a la que contesté sí, como que siento que yo la respondería con otra pregunta que es ¿para qué quieres saber? O sea, ¿cuál es la finalidad? ¿No? Y como que ahí se las haría a todos, o sea, ¿qué prefieres en la vida? No sé, pero bueno, en todo caso, todo lo que hay en las vitrinas existe 100% publicado en los términos muy estructurados de la existencia, pero también creo que todo debe verse como, yo hago muchas referencias a la literatura, pero si han leído a Borges, pues Borges tenía un montón de pies, notas a pie de página que hacían referencia a enciclopedias y cosas, y que a lo mejor unas a veces no eran, pero ya como había una nota a pie de página, no, sí es cierto. Entonces hay ¿cómo es hoy en día? Pues no sé, las cosas que están en internet, las cosas que salen publicadas en revistas, o sea, no sé, como hay tantas cosas que mueven incluso movimientos políticos que no existen, que no sé. Si crees eso, ¿por qué no crees? ¿Cómo? Si crees en esos movimientos políticos, ¿por qué no crees? Exacto, que movimientos políticos que a lo mejor, o cosas políticas que a lo mejor te angustian, y aquí la idea es lo opuesto de angustiarse, ¿no? Es sí.
final de cuentas, si el arte deja de ser divertido y colaborativo para mí, pues qué aburrido, ¿no? Es lo que iba a comentar ahorita que citabas a Borges y a los pies de páginas. Bueno, está esa parte, ¿no?, de la reflexión, pero también hay mucho humor en la exposición, ¿no? Desde el título, o sea, desde el título es muy chistoso, ¿no? La gestación de un grupo que luego no nos acordamos, la cinta de cassette, todo eso, ¿no? Y pues un neón sobre Ulipo también es muy chistoso, ¿no? Es como, tal vez es una broma muy sutil y eso, pero hay mucho humor en esta exposición, ¿no? Entonces, bueno, tal vez podamos ir a ver las esculturas de cassettes, sí, y que nos cuentes un poquito sobre ella. Pues, si quieres podemos empezar. Con esta ya las otras explicarlas, pero esta es una de las cosas que yo para la segunda de las exposición que se hizo por su saber contemporáneo. Quiero dejar de pero todo eso me gusta. Y estas son todas las portadas de cassettes que hay aquí. Son como las portadas de cassettes, que quizá ninguno de ustedes se va a identificar con ello, pero en una época, algo muy bonito que permitía el cassette, que luego no lo permitía ningún otro medio, es el compactismo, pero menos, era hacer tu propia mezcla material, poder regalárselo a alguien. Entonces tú podías hacer una pequeña obra de arte, que era desde la portada hasta lo que ponías adentro y cómo escogías ponerlo, ¿no? Entonces todo eso era una pequeña obra de arte que sin darte cuenta se la mandabas a alguien, o si eras así, por ejemplo, a mí me gustaba mucho una canción así de esas de Sufrir, y la grababa todo el cassette solo esa canción para no tener que ponerle play y luego ya no. Entonces había tanto como ahí, y esta primera escultura a mí se me ocurrió hacerla en referencia a eso, pero en súper referencia a mujeres en cinta. Entonces todo esto es como una encapsulación, como dices, me gustó mucho la literatura, lo he dicho 14 veces, de referencias que a mí me interesan. O sea, creo que a mí me gusta que las obras de arte provoquen una narrativa. O sea, que ustedes se puedan parar aquí y yo les diga, miren, esta es una foto que salió en La Jornada, como en el 2010, y que eran dos señores en el metro, gemelos, que iban agarrados del mismo tubo, y la foto me encanta porque parece un espejo, pero son dos hermanos o lo que sea. Y así cada uno de los cassettes les puedo contar como una larga historia. Entonces me gustan también las obras que provocan eso, que dan pie a algo. Y respecto a lo que decías del humor, nada más quiero hacer un comentario respecto a eso, que a mí me gusta mucho mezclar lo pop con lo supuestamente de alta cultura, aunque no sé, creo que ese letrero de allá probablemente Björk no sepa qué es el Ulipo, y la mayoría de los del Ulipo, mis amigos, no saben qué es Björk ni saben. Entonces quizás vaya a haber bien poca gente que entienda las dos referencias, pero cuando alguien así lo reposté en Instagram y lo entendió, es así como, hermano. Entonces, eso, creo que eso es también como parte del humor y parte de la mezcla y de sacralizar ciertas cosas y ponerlas como más atrás. Y las otras obras están allá, la segunda es esa que está allá, que en esa ya es más bien una obra escultórica, en el sentido de jugar con la cinta, esos son esos boletitos que antes se daban como de tómbola. Yo vivo una parte del año en París y allá todavía todo es muy artesanal, ciertas cosas, entonces esos boletitos son como de, si hacías una rifa, eran como bien enumerados y tal, y es un papel como emoción, no sé ni siquiera, como de envolver tortillas, y entonces pues esa era la idea de esa escultura, como que cosas que se comunican, y todo está lleno, o sea, todo lo que yo recorto, para mí recortar es como tejer, todo lo que yo recorto pues viene de mi archivo, como decías, entonces viene como una multidad, al final todo es referencial. Y ya la última pieza nada más es esa de ella. Bueno, no sé, querías decir algo. Es que querías una Sí. Bueno, ahorita especialmente que hablas de referencias y estos ejes que se han mencionado, por ejemplo, el humor, lo multidisciplinar, estas conexiones entre literatura, música, visuales, escénicas. Hay dos casos que a mí me evocan mucho, que es los tepetatles de Alfonso Arau en los 50s,
con este Vicente Rojo, que tal cual hicieron una banda, hicieron portadas y todo este asunto. Y ya un poco más hacia nosotros, el proyecto de Dejemos Maevans, de este Cristian Franco, que por ahí incluso salieron hasta de gira y hicieron un documental y todas cosas, pero que también era una banda que realmente tampoco nunca había existido y que funcionaba y como una especie de meta-realidad. Tú tienes precisamente como algunos proyectos detectados como referencia y la otra, bueno, esos dos proyectos creo que eran como el de Arau más escénico por su naturaleza y el de este Cristian Franco más performático. Aquí sí lo siento más como en el campo de lo visual, hasta de repente más de la plástica. ¿Sí has pensado en llevarlo como a un planteamiento en sí más de performance? Mira, en la primera parte de tu pregunta, hay muchos proyectos en todos los ámbitos, o sea, incluso hay un documental que se llama This is Spinal Tap, no sé si alguien lo ha visto, o sea, hay como todo un imaginario de eso, ¿no? También bueno, hay una artista, hija de Toledo, si no fue su nombre porque son varias hermanas, pero la que es artista visual, tiene un proyecto así también, en los 90. Hay muchísimos proyectos de ese tipo. Para mí eso no está muy bien, qué bueno, o sea Laureana luego hay muchos proyectos, no sé, Intestino Grueso, todos los proyectos de Miguel Calderón que son grupos reales, o Nuevos Ricos, que era la discográfica de Carlos Amorales, y que de ahí salió María Daniela y su sonido láser, Julián Lede y mucha gente de electro pop y de electro clash. En Casa del Lago hicimos una colaboración con un grupo que se llama Generación Espontánea, que son 9 músicos magníficos, músicos como de conservatorio, pero que tocan música experimental, y los artistas recurrimos mucho a ellos porque son así magníficos. Hicimos una presentación en la que yo hice partituras visuales, que son como una hoja con cuadritos de video que yo les doy en el orden en el que yo voy a ir proyectando imágenes, y luego hacemos tocamos, ¿no? Entonces ellos tocan y van siguiendo las proyecciones que yo voy presentando. Eso lo vamos a volver a hacer ahora en octubre, en otro contexto, no de Mujeres en Cinta, en Querétaro. Pero digamos que eso es lo más... Y ellos fueron muy generosos, que es lo que sucede con toda la gente que colabora en este proyecto. Porque pues después en las redes la gente decía, vimos a Mujeres en Cinta, ¿no? Y a ellos no les importaba como esa confusión, al contrario. Pero eso es como a lo más que vamos a llegar, o sea... los integrantes son muchos y viven muy lejos, o sea, no va a haber una reunión, no va a haber nada de eso. Y también a partir de ahí, tú lo regalas, o sea, el clásico era cuando te enamorabas regalar un cassette. Como que ya ahorita se vuelve a hacer, pero era como muy importante, ¿no? Y perdía mucha calidad del original, o sea, se iba grabando y perdía muchísima calidad, que también eso era interesante. Pero también, por ejemplo, ayer en las portadas había una persona que le dijo a Daniela, yo tenía ese cassette. No, cuando ella los hizo todo, decía, no, ese cassette yo lo tenía. Entonces también ahí está como, son portadas que parecen portadas también, ¿no? Y hay como una especie de distancia y de juego con eso, pero sí fue muy gracioso que la persona, no, ese cassette me encantaba y yo lo tenía. Eso pasa mucho en mi trabajo, o sea, me ha pasado mucho, que tengo otros proyectos que tienen que ver con música y que tienen que ver con portadas de discos y tal, y siempre hay alguien que o me propone, yo le hago la música a esto, o que me dice, ese yo lo tengo, o así, y yo adelante, para mí al contrario, qué bien, sí, seguramente, o sea, me parece que me gusta mucho cuando eso sucede. Pero cuando conocí a Oscar y me dijo, yo tengo una galería que se llama Jesús Gallardo, yo en realidad, mi secreto mejor guardado es que soy de Guanajuato. Pero es muy entre Querétaro y París. Pero es que porque en Querétaro no te dejan ser de otro lado más que en Querétaro. Si el artista queretana y no puedes poner el... No, oiga, no, yo no. Entonces ya, o sea, aquí estoy suelta. Aquí estoy. Y lo primero que le dije es que en mi casa, mi mamá trabajó en la Universidad de Guanajuato toda su vida y en mi casa había 2 grabados de Gallardo. Y entonces mi mamá falleció así de manera como muy inesperada y
brutal y me dejó muchísimos archivos que voy descubriendo poco a poco y que para mí es parte como de, pues eso tiene que ver con mi manera de acceder al mundo a partir de archivos y de documentos y de guardar, y al mismo tiempo con una manera de como mantener el recuerdo vivo. Y me encontré en un cajón de la sala una nota que ella escribió sobre los grabados, como para, lo sacó de algún catálogo, como para saber, eran como copias que ni siquiera están numeradas, en fin. Y me pareció que tenía ganas como de exponer como el contorno, ¿no? A mí me gusta mucho, como les decía, las reglas, lo de afuera, no lo de adentro, dejar como las cosas no dichas. Entonces me parecía que en lugar de exponer los grabados, exponer la descripción de los grabados, ¿no? Como aquí, en lugar de poner la música, poner todo lo que no es música, aquí hay todo lo que no es grabado. Entonces nada más, eso es como así un detalle personal y que tiene que ver con el espacio, porque también me parece importante, como les decíamos en un principio, adaptarse al espacio y apropiarse al espacio y tomar en cuenta el espacio y la ciudad, y no nada más llegar a montar como un circo en un lado. Bueno, toda la exposición requiere de tiempo. Yo sé que pido mucho porque pues hay que leer, son referencias que se han ido acumulando con el tiempo. Entonces pues sí, es una exposición que a lo mejor se tiene que ver en varias veces, pero todo está ahí, ¿no? O sea, todo lo que necesiten descubrir está ahí. Pues nada, gracias por venir y gracias por darnos su tiempo y su atención. Y nada más quería comentarles, bueno, que ahí está el QR de Daniela, porque ahí vienen más proyectos también. Sí, y muchos selfies. Y también, si nos puedes comentar por último, a mí lo acabo de platicar ya recientemente, pero este tema de por qué Daniela Franco, minúsculas, perdón, sí, que lo pudieran escuchar. Sí, es algo que me cuesta mucho trabajo que me respeten. Gracias, Oscar, porque así luchó. Creo que la mayoría de mis proyectos son colaborativos como este, donde participa mucha gente. Hay veces que, por ejemplo, cuando esto lo expusimos en Madrid, le estaba contando a Pablo hoy en la mañana, en el metro de fotos, en el metro de Madrid estaba anunciado Mujeres en Cinta en tal lado, en El País en un artículo, y mi nombre nunca sale. Entonces, como que a mí jugar con esa idea del autor tiene que ver con el arte conceptual y con lo que les decía antes, de quitarle peso a el artista, ¿no? Entonces siempre voy y vengo como de, pero tú qué hiciste, porque aquí pues nada hiciste, tú recortaste y pegaste, pero ¿qué hiciste, no? Entonces como que poner mi nombre en minúsculas para mí es parte de como disminuir un poquito, como quitarle el artista, ¿saben? Esa idea de, no, lo firmó Picasso, cuesta muchísimo, o así. Entonces como una manera de a la vez perderme y a la vez yo estoy detrás de absolutamente todo. Entonces es como un juego con eso, mismo un poco el juego ambiguo de mi parte. Entonces esa es la razón de las minúsculas. Que a la gente le cuesta mucho trabajo, como que insisten, pero bueno, es la lucha. Sí. Bueno, aquí seguirán Papus y Daniela con ustedes, pero quería pedir un aplauso, por favor, para